Mateo capítulo 13, verso 56. Dicen ellos, ¿acaso no están todas sus hermanas con nosotros? Habla en plural. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? ¿Por qué se aterraron cuando Jesús visitó Nazaret? ¿Por qué se aterraron? Porque él ya había salido de Nazaret hacía muchos años y realmente ya fue cuando era un adulto que él regresó, ya más de 30 años tenía cuando él regresó, pero regresó fue predicando el evangelio ahí a Nazaret. Y cuando le vieron, inmediatamente le reconocieron y dijeron, este es el hijo del carpintero José, ese es el hijo de María. Sí, es el hermano de Jacobo, de José, de Simón y de Judas. Sí, también sus hermanas están casadas con nosotros. ¿Y de dónde aparece este con esta sabiduría? ¿De dónde aparece este con este poder haciendo milagros y sanando al pueblo? Y todo el mundo estaba maravillado porque le reconocieron. Esta es una evidencia muy poderosa, lo que está en Mateo 13, 55 y 56, porque en Nazaret, que es donde él se había criado, por eso se habla de Jesús de Nazaret, allí donde él se había criado, donde estaba su infancia, donde sus primeros años, allí todos le reconocían, todos le reconocieron. Hay otra porción de la evidencia que está en Marcos capítulo 3, versos 31 al 32. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Mira cómo interrumpieron un momento en que Jesús estaba predicando. Él estaba adentro con sus discípulos y afuera le dijeron, mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te necesitan. Ellos quieren hablar contigo. Claro, sabemos los que hemos leído esa porción de la escritura del Evangelio que Jesús dijo, ¿quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Por qué va a ser más importante que yo vaya a atenderlos a ellos y que deje de hacer lo que estoy haciendo aquí, que es predicando el Evangelio? No, mi madre y mis hermanos son todos los que oyen el Evangelio del reino y los que hacen la voluntad de mi Padre. Fíjate que Jesús tenía muy clara la asignación que tenía como Mesías, ya cuando sale en público a desarrollar su ministerio. Otra porción está en Juan capítulo 2, versículo 12. Después de esto descendieron a Capernaum. Él, hablando de Jesús, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Se habla de por lo menos 4 personajes aquí. Número 1, él, está hablando de Jesús. Número 2, su madre, María. Número 3, sus hermanos, está hablando de Jacobo, José, Simón y Judas. El cuarto personaje aquí nombrado son sus discípulos. Entonces no podemos confundir los discípulos con los hermanos de Jesús. La Biblia habla claro, el Evangelio habla claro. Unos son los hermanos y otros son los discípulos, como nos está mostrando este versículo. Muy bien. Juan capítulo 7, verso 2 al 5. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, miren lo que los hermanos le dicen a Jesús. Sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque dice la palabra, porque ni aún, ojo, ni aún sus hermanos creían en él. Sin embargo, le están diciendo, sal de aquí y muéstrate para que tus discípulos vean lo que nosotros debemos hacer en lo secreto. Ellos veían que Jesús hacía cosas extraordinarias, que hacía y decía cosas asombrosas, pero ni siquiera sus hermanos creían en él. Es que es muy difícil y por eso tenemos que, hoy yo quiero fungir como abogado defensor de los hermanos de Jesús, porque es muy difícil cuando has crecido con tu hermano mayor y has tenido toda tu infancia y toda tu adolescencia creciendo con tu hermano mayor. El hermano mayor, el primogénito, tomó la responsabilidad de hacerse cargo de sus hermanos. ¿Cuándo? Cuando murió su padre José. Y la tradición judía dice que cuando el padre muere en una familia, el primogénito tiene la responsabilidad y el deber de velar por su madre, que ha enviudado, y por sus hermanos, que han quedado huérfanos de padre. Por eso toda la herencia queda en manos del primogénito, para que el primogénito administre y distribuya todo lo que dejó el papá para que el resto de la familia, el resto de los hermanos menores sea bendecido. Bueno, Jesús tuvo ese papel por ser primogénito. Al morir José, él heredó esa bendición tal como está escrito en la palabra. El primogénito es el encargado de recibir. Esos son los beneficios de la primogenitura. Él recibe y administra para hacerse cargo de su mamá y hacerse cargo de sus hermanos. Así que cuando ya ellos tienen la mayoría de edad, aquí es donde Jesús se desprende, se va de su casa y es cuando lo vemos apareciendo en las aguas del río Jordán
frente a Juan Bautista, tomando el bautismo y ya mostrándose públicamente como el Mesías. Pero ahora sus hermanos están viéndolo y están diciendo, ¿cómo así? ¿Cómo así? Nuestro hermano mayor es el Hijo de Dios. Y tal vez su madre en algún momento lo tuvo que haber contado. Tal vez tuvo que haber tenido varias conversaciones en casa mientras compartían el pan y diciendo, bueno, su hermano es especial, su hermano, o tal vez nunca lo comentó, pensando a que sus hijos no iban a comprender el misterio. Tal vez nunca lo dijo. Pero aquí está el misterio. Ellos ahora están viendo a su hermano mayor haciendo milagros, transformando el agua en vino, resucitando a los muertos, limpiando a los leprosos, sanando a los paralíticos, multiplicando pan y peces. Y ellos están diciendo, ¿qué? ¿Nuestro hermano mayor es nuestro Mesías? ¿Es el Hijo de Dios? ¿Cómo es esto? ¿Cómo pasó esto, mamá? Explícanos. Y tuvieron que entrar ahí en una explicación de todo lo que estaba pasando, porque era un plan muy poderoso. Habían propósitos muy poderosos y cualquier error en la ejecución del plan podía alterar todo el plan de redención que se avecinaba para toda la humanidad. Aquí están entonces sus hermanos increpándole, diciéndole, sal de aquí y muéstrate, porque nadie hace lo que tú haces si te quedas a puerta cerrada, vete. Pero la motivación real de ellos es porque no creían en él. Les costaba creer que su hermano mayor, quien había cuidado de ellos, quien les había tal vez ayudado a cambiar pañales o les había ayudado a dar el tetero, los había alimentado siendo pequeñitos, pues era el Hijo de Dios. ¡Wow! Esto explota la cabeza de cualquier ser humano. Y Hechos capítulo 1, versículo 14, cuando habla de que estaban reunidos en el aposento alto, 120 discípulos ahí reunidos esperando que el Espíritu Santo descendiera, dice la palabra en el verso 14, todos estos perseveraban unánimes. ¿Todos estos quiénes? Los discípulos. Perseveraban en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Por qué llamo la atención aquí? Porque este versículo 14 está hablando de la primera comunidad cristiana después de la muerte y resurrección de nuestro Señor. Esa primera comunidad que estaba esperando la venida del Espíritu Santo. La Biblia dice que eran 120 por todos. Ellos estaban en el aposento alto. Se cree que ese aposento alto fue el mismo aposento que usaron para la última cena. La casa de Zebedeo, el padre de los dos discípulos de Jesús, a los que le llamaban los hijos del trueno. Este aposento alto es la casa de Zebedeo. Ahí se celebró la última cena. Y ahí fue donde el Señor les dijo, esperen, esperen hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Pero ahí, en medio de los 120, está nuestra preciosa María, esperando ser llena del Espíritu Santo. Y están los preciosos hermanos de Jesús. ¿Qué diferencia entre Hechos 1:14 y Juan 7, verso 5? Porque en el verso 5 dice que ni siquiera sus hermanos creían en él. Pero aquí ya ellos están convertidos. Aquí ya ellos saben, wow, nuestro hermano es en realidad nuestro Salvador. Es en realidad nuestro Rey. Y ellos están ahí contados como cualquiera otro de los discípulos. Y no vemos a Jacobo pidiéndose un puesto mayor, no vemos a José, ni a Simón, ni a Judas diciendo, hey, como somos los hermanos de Jesús, nosotros tenemos derecho de ser los líderes de la iglesia. No, ni siquiera María, cobrándose ninguna posición. De hecho, que quien tomó la autoridad cuando el Espíritu Santo descendió ahí fue el apóstol Pedro y no fue ninguno de los discípulos, no fue María. Fue el apóstol Pedro quien, lleno del Espíritu Santo, salió a dar instrucciones de qué se debía hacer en la iglesia de ahí en adelante. Lógicamente, Jacobo, que es el hermano de Jesús, también es el que se ubica en Jerusalén y se pone al frente de la iglesia en Jerusalén, mientras que Pedro fue enviado a otra región. Ahí en Jerusalén queda al frente de la iglesia Jacobo, quien es el que recibe el nombre griego de Santiago. Él se quedó al frente de la iglesia en Jerusalén. ¿Ve? Entonces cada uno Dios los fue llamando como el Espíritu Santo los fue ubicando dentro de la iglesia, con un ministerio dentro de la iglesia. Bueno, María de Nazaret, nuestra preciosa María, también desarrolló un ministerio dentro de la iglesia, llena del Espíritu Santo y moviéndose en los dones para desarrollarlos y ejecutarlos como cualquiera de los otros discípulos, como cualquiera de los otros que estaban también llenos del Espíritu, de la unción, como lo estaban ellos. Este era el precioso corazón de María,
de nuestra preciosa María de Nazaret. Por eso dice la escritura en Lucas 2, 48 al 51, cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Pero mira lo que dice: y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Llegó un momento donde María decía: Dios mío, ¿cómo podemos lidiar con esto? Porque tenía apenas 12, 13 años cuando se les perdió en medio de una caminata que tenían para ser censados. Cuando lo encontraron, estaba enseñándoles a los doctores de la ley, a los maestros de la ley. Él a sus 12, 13 años estaba dándoles una cátedra de Torah. Estaba ahí dándoles de una manera brillante. Y todos estaban asombrados de ver a ese niño, preguntándose: ¿y este niño quién es? Y allí lo encontraron José y María, que estaban desesperados buscándolo. Claro, a quién no, ¿verdad? Imagínate, en un centro comercial se te pierde tu hijo de 10, de 11 años y no sabes qué hacer, de 8, de 9, y todo el mundo enloquecido buscándolo porque se perdió. Bueno, ellos también vivieron su momento como padres buscándolo, pero cuando lo encontraron, inmediatamente le regañaron y le dijeron: ¿por qué nos has hecho esto? Y él les dice: pero ustedes, ¿por qué me buscan? Y se queda mirando a María y le dice: pero ¿qué sucede si en los negocios de mi padre? No está hablando de José. Esa palabra padre está con P mayúscula. En los negocios de mi Padre Celestial. Me es necesario estar, ya debería estar desarrollando los negocios de mi Padre. Pero como vio que ellos no entendieron, no supieron qué responder, entonces Jesús entendió que ellos no estaban preparados todavía para que él saliera al ministerio y se fue con ellos a Nazaret y les estuvo sujeto. Ahí estuvo muchos años, entre los 13 años hasta los 30, que él vuelve a aparecer. ¿Qué hizo Jesús durante ese tiempo? Vivir en Nazaret, vivir con su papá, adoptivo lógicamente, con su madre María, con sus hermanos, Jacobo, José, Simón, Judas, con sus hermanas, ahí en Nazaret, aprendiendo el arte y la profesión de su papá, que era carpintero. Bueno, él aprendió el arte de la carpintería. Él fue constructor, allí desarrolló toda esa parte de su juventud, de su adolescencia, hasta cuando ya se hizo adulto. Muere José a edad temprana y él se hace cargo de su familia. Ya cuando es un adulto, que ya todos han crecido, es cuando él, sus hermanas incluso, la mayoría de ellas casadas, es cuando él sale a desarrollar su ministerio a la edad de 30 años, cuando es bautizado por Juan el Bautista. María guardaba todas estas cosas en su corazón. Este es entonces el corazón de María. Están en unas bodas. El primer milagro que hace Jesús, luego de que fue bautizado y que fue llevado al desierto de la prueba, ya él regresando del desierto en el poder del Espíritu Santo, lo invitaron a unas bodas en Caná de Galilea. Y dice la escritura: y faltando el vino, la madre de Jesús, sabiendo quién era Jesús, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Mira, y Jesús le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Noten que el original no dice madre. ¿Qué tienes conmigo, madre? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Es un conversatorio de altura, es un conversatorio de adultos, es un conversatorio de reino, es una política de gobierno, están teniendo un conversatorio que va más allá de los límites domésticos de una familia. Trasciende a esto. Al llamarle mujer, le está diciendo: desde mi posición como Mesías, desde mi posición como tu Mesías, como tu Salvador, como tu Rey, entiende, mujer, que aún no ha venido mi hora. Aún no ha llegado el tiempo y el momento en que he de manifestarme al mundo. Y cuando Jesús le da estas palabras a María, María voltea a mirar a todos los que estaban ahí y le da una instrucción: hagan todo lo que Él les diga. ¡Qué tremendo! Esta es María de Nazaret. Esta es María, la de la Biblia. Entrega toda la autoridad al Hijo. Hagan todo lo que Él les diga. Hagan todo lo que Él les instruya, lo que Él les señale. Este es el corazón de María. Y fíjense, si nosotros vemos ahora en Juan capítulo 19,
Verso 25 al 27, estaban junto a la cruz de Jesús, lo que les decía hace un momento. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre. Significa que la tía de Jesús también estaba ahí y era una mujer convertida al Señor. Estaba la hermana de su madre. Estaba María, mujer de Cleofás. Ahí también estaba. ¿Recuerdan a Cleofás? Cleofás fue al que el Señor se le apareció cuando iban camino hacia Emaús. Y estaba otra María más, María Magdalena. Cuatro mujeres muy importantes. María de Nazaret, la madre de Jesús, la hermana de María, María la mujer de Cleofás y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre, mucha atención a esto, y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, le dijo a su madre, miren las palabras, mujer, nuevamente el título mujer, no madre, política de gobierno, política de gobierno, política de jerarquía, lenguaje de jerarquía, lenguaje de gobierno. Vamos a sacar esa palabra política para que no se malinterprete. Un lenguaje de gobierno aquí, un lenguaje de altura. Mujer, el que está a tu lado, ese es tu hijo. Mujer, necesitas cambiar tu enfoque. Necesitas dejar que en tu corazón a ese discípulo, que es mi discípulo amado, te lo entrego para que a él lo veas como hijo. A partir de este momento, soy tu Señor, María. Soy tu Mesías. Soy tu Rey. Soy tu Salvador. Soy tu Redentor. Así que, mujer, ese discípulo que está a tu lado, a partir de hoy, ámalo como si fuera tu hijo. Y le dijo al discípulo, hijo, esa mujer, a partir de hoy, mírala como si fuera tu madre. Ámala como a tu madre. Y a María le dijo, ámalo a él como si fuera tu hijo. ¿Por qué Jesús hizo esto? Porque necesitaba que María entrara a la dimensión del espíritu y saliera de las regiones del alma. Porque desde el alma iba a seguir sufriendo viendo a su muchacho vuelto pedazos en la cruz del Calvario. Pero cuando Jesús le dice, mujer, mira, este discípulo a partir de hoy es tu hijo, no soy yo. Míralo a él como tu hijo, ya no me veas a mí. Y al hijo le dijo, recíbela ahora como tu madre, porque necesito que los dos, tanto tú, María, como tú, Juan, me vean como su Salvador, me vean como su Rey, me vean como su Mesías, para que lo que estoy haciendo en la cruz no los despedace como los está despedazando en el alma, no les vuelva trizas el pensamiento. Es necesario que yo muera y derrame mi sangre en el madero por amor a ustedes. Si yo no hago lo que estoy haciendo, ustedes no serían salvos. Si no derramo mi sangre, María no podría salvarte. Si no derramo y entrego mi vida en el madero, Juan, yo no podría salvarte. Qué tremendo momento lo que pasó aquí. Jesús le encarga a Juan la vida de su preciosa madre y a María le encarga el cuidado de su discípulo amado, Juan. A partir de hoy, ámalo como a tu hijo. Mujer, ámalo como a tu hijo. Y a su discípulo le dijo, ámala como a tu madre. Y dice, y desde aquella hora, miren cómo termina el versículo 27, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. María se fue a vivir con Juan. Ahí estaban compartiendo como madre y como hijo. Y los dos compartían la misma fe. Veían a Jesús como su Señor, como su Redentor y como su Mesías. Aquí se cumplen las palabras que propuso María. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Muy bien, amados. Esta que estuvo ahí hasta el final. Esta que fue recibida por Juan, el discípulo amado, en su casa. Allí vivió, allí sirvió, fue parte de la iglesia, fue parte activa en medio de los discípulos. Con ellos también predicó el evangelio.
Con ellos también oraba seguramente por los enfermos para que fueran sanados. También hacía obras para ayudar a aquellos primeros convertidos que iban llegando al Señor, haciendo equipo juntamente con Pedro, haciendo equipo con sus otros hijos, con Santiago, con Jacobo y con Judas, su otro hijo, haciendo equipo con estas otras mujeres que estaban ahí, como su hermana, como María, la esposa de Cleofás, como María Magdalena, haciendo equipo con estas mujeres que también como ella fueron llenas del Espíritu Santo. Allí pasaron muchos años hasta que llegó el día de su partida, hasta que llegó el día de su muerte, y también la historia nos corrobora el día que ella murió y que fue sepultada, como lo fueron el resto de los discípulos y de aquella primera generación de iglesia. El sepulcro de María se encuentra a los pies del Monte de los Olivos en la actualidad, cerca de la Basílica de Getsemaní. Ahí fue construido el templo del sepulcro de María en el Valle de Cedrón, en las cercanías de Jerusalén. Según la antigua tradición eclesiástica de los cristianos ortodoxos, este es el lugar donde fue puesto el cuerpo de María, la madre de Jesucristo. Una vida extraordinaria, y murió siendo una mujer extraordinaria. Y que lógicamente al morir también es heredera de la misma vida eterna como lo somos todos y cada uno de nosotros, los que hemos entregado nuestra vida al Señor y que hemos reconocido a Jesús como nuestro Mesías. La pregunta en cuestión es la siguiente, mis amados. ¿Qué relación hay entre la María de la que hemos hablado en esta primera parte del seminario? Estamos a punto de terminar la primera parte. ¿Qué relación hay entre esta preciosa mujer, llena de gracia, bienaventurada, favorecida por Dios, y la María que hoy se venera y se celebra en muchos lugares del planeta Tierra, bajo el nombre de María, o conocida como el dogma, la Virgen María? La Virgen María. ¿Por qué se sigue reconociendo esa figura a la que hoy se venera y se levanta en tantos lugares desde el credo cristiano católico? ¿Qué relación hay entre estas dos mujeres? Porque este seminario se ha construido para demostrar bíblicamente y por la historia, con las evidencias más ciertísimas y confiables, que la Virgen María, que se venera en tantos lugares, no es la María de Nazaret de la Biblia. No es ella. Y a través de este seminario queremos explicar por qué. ¿A qué se debe entonces? ¿Por qué esta figura? ¿Por qué esta forma de diosa? ¿Por qué este dogma que tiene tanta fuerza en el mundo vino a usurpar la vida y el nombre de la preciosa María de Nazaret? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Entonces, si no es la María de Nazaret de la Biblia, entonces, ¿quién es esta mujer a la que se le llama también María, o la Virgen María, o la Santísima Virgen María? ¿Por qué utilizar la palabra santísima cuando la expresión Santo Sactarum, que es de donde viene la palabra santísimo, Santus Sactarum, es un título que solo se le ha dado a Dios Padre? El tabernáculo de Moisés en el Antiguo Testamento tenía el último lugar, se le llamaba el lugar santísimo, el lugar Sanctus Sanctarum, que es el lugar de gloria, de mayor altura, que solo le corresponde a Dios. Sin embargo, a esta figura que se venera se le reconoce como la Santísima, Sanctus Sanctarum Virgen María. Pues, amados, este seminario se ha hecho para demostrar por la palabra y por la historia y por muchas otras evidencias que esta mujer que se venera no es la María de la Biblia. Ocurrió una usurpación. Y escribí la palabra usurpación así con toda la intención, porque todas las figuras que ustedes están viendo en este momento en pantalla, ninguna de ellas corresponde a la Virgen María venerada en la Iglesia Católica. Ninguna de ellas tiene que ver con el catolicismo romano.
ninguna de las imágenes que ustedes están viendo ahí en pantalla. Y lo vamos a estudiar una por una. ¿Quiénes son esas imágenes? ¿De dónde salieron? ¿Dónde las veneran? Unas veneradas en China, otras en la India, otras en Egipto y en diferentes territorios, y no tienen nada que ver con el catolicismo romano. Entonces, ¿por qué es la misma imagen? ¿Por qué es la misma figura de una mujer cargando a un niño en sus brazos? ¿Y por qué a la mujer que se venera desde la Iglesia Católica se le ha dado el nombre de María? También la misma figura, una mujer cargando a un niño en sus brazos. ¿Qué es esto? ¿De dónde salió esto? ¿Cómo surgió esto? Entonces es muy importante que nosotros podamos entender qué dice la Biblia acerca de una deidad pagana conocida como la Reina del Cielo. Ustedes están viendo en pantalla una de las figuras más antiguas de la historia. Esta escultura que ustedes están viendo data desde antes del nacimiento de Jesús. Ya existía ese trono, ya existía esa figura a la que se veneraba en la Babilonia antigua. Y yo quiero que entonces veamos que toda esta usurpación provino desde la antigua religión de Babilonia. Libro del profeta Jeremías, capítulo 7, versículo 18. Noten con atención lo que dice la escritura. Los niños juntan la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres hacen la masa para cocer tortas y ofrecérselas a la reina del cielo. Ojo, además, para ofenderme, derraman libaciones a otros dioses. Quiero poner en contexto a los estudiantes de este seminario y a todos los que luego tengan la oportunidad de ver esta grabación. El libro del profeta Jeremías fue escrito muchos años. Exactamente cuántos años lo voy a dejar pendiente, pero cuando edite esta grabación voy a dejar exactamente la fecha en la que el profeta Jeremías existió, y se van a dar cuenta de que por lo menos son 300, 400 o 600 años antes de que Cristo viniera a la tierra. Significa que cuando Jeremías predicó la palabra, cuando Jeremías fue profeta en servicio en medio del pueblo de Israel, ya el pueblo de Israel se había contaminado con la adoración a la reina del cielo. Esa diosa pagana ya existía en los días de Jeremías, existía antes de Jeremías, existía en épocas antiquísimas. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Pero ya existía la veneración a esta diosa pagana, a la que le daban el título de Reina del Cielo, sentada en un trono, amamantando a un bebé en sus brazos. Otro texto está en Jeremías capítulo 44, versos 17 y 19. Ellos dijeron: al contrario, seguiremos haciendo lo que ya hemos dicho, ofreceremos incienso y libaciones a la reina del cielo, como lo hemos hecho nosotros, escuchen con atención, como antes lo hicieron nuestros antepasados, como lo hacen nuestros reyes y nuestros funcionarios. Otra versión dice gobernantes. Fíjense que esta tendencia de adoración a esta diosa pagana infecta a la familia, infecta a los hogares, infecta a las mujeres, infecta a los reyes, infecta a los gobernantes en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. En aquel tiempo, dice, teníamos comida en abundancia, nos iba muy bien y no sufríamos ninguna calamidad. Pero desde que dejamos de ofrecer incienso y libaciones a la reina del cielo, nos ha faltado todo. Y el hombre y la espada están acabando con nosotros. Y las mujeres se levantaron, aplaudieron y dijeron: sí, cuando nosotras ofrecíamos incienso y libaciones a la reina del cielo, ¿acaso no sabían nuestros maridos? ¿Acaso no sabían nuestros esposos que hacíamos tortas con su imagen y que les ofrecíamos libaciones? ¿Qué están diciendo las mujeres? Que la mayor tendencia de esta inclinación a esta deidad pagana está en las mujeres. Las mujeres son las más propensas a caer y ser víctimas y ser atraídas a la veneración de esta diosa pagana, a la que se le llama
la reina del cielo. Y ellas están diciendo, ¿acaso nosotras hicimos algo encubierto de nuestros maridos? Pues nuestros maridos nos vieron haciendo tortas a la imagen de la reina del cielo y nunca nos dijeron nada y nunca nos detuvieron. ¿Por qué entonces vienes tú, Jeremías, a confrontarnos y a exhortarnos diciendo que entonces Dios está molesto y se ha enojado? Por eso, bueno, mis amados, ante la negativa del pueblo de Israel a dejar de lado la veneración a la reina del cielo, fue por lo que vino maldición sobre la nación de Israel y ellos cayeron en cautividad. Babilonia los cautivó y fueron muchos años de tortura, 70 largos años de cautividad. Fueron presos bajo esa maldición porque tomaron la decisión de no soltar ni entregar la veneración a la reina del cielo. Amados, esta deidad pagana sigue todavía presente aún en nuestros días, pero que tristemente usurpó el lugar de nuestra preciosa María de Nazaret. Y yo honestamente espero en la próxima clase poder mostrarles a ustedes los orígenes de esto, cómo comenzó esto, dónde comenzó esto, para que podamos tener un conocimiento más claro y más vasto y profundo de qué fue lo que realmente ocurrió y por qué se dio tal usurpación.